buenas tardes con todos. Siendo las 16:01, de parte del equipo Saga Microfocus, queremos agradecer su participación en este webinar, que básicamente tiene como objetivo presentarles una oferta diferenciadora que cubre uno de los principales desafíos que tienen nuestras organizaciones. Una realidad hoy en día es que muchas de las empresas enfrentan retos de optimizar tareas manuales y repetitivas, y el objetivo de esto es básicamente que los funcionarios de las organizaciones empiecen a hacer estas actividades de una manera automatizada y ocupar ese tiempo en tareas que generen valor a la organización. Estamos seguros que la información que vamos a compartir el día de hoy será de mucha utilidad para cada uno de ustedes y para sus organizaciones, y mediante esto pues les extendemos la bienvenida y el agradecimiento. Vamos a empezar. Tenemos a Pedrito Camacho, Edwin, Noé, Michelle, del equipo. Ok, muchísimas gracias, Francisca. Tal vez sí me escuchan allí, ¿verdad? Bienvenidos, mi nombre es Noelimar Sequera, pertenezco al equipo de Saga y el día de hoy los estaré acompañando en este gran evento virtual. Hoy también nos acompañarán dos grandes ponentes, Pedro Camacho y Edwin Rodríguez. Pedro Camacho pertenece al equipo de Microfocus y Edwin Rodríguez pertenece al equipo de Saga. Ambos son especialistas en RPA. Antes de iniciar, le vamos a dejar dos grandes citas de Deloitte y Gartner. Deloitte indica que el 72% de las organizaciones planean embarcarse o comprometerse completamente con su viaje RPA para el próximo año. Gartner indica que para el 2024 las organizaciones que usen RPA desde hoy podrán reducir al menos un 30% de todos sus costos operacionales. Es decir, muchos líderes empresariales están buscando los mejores casos de uso para comenzar con RPA. Acá les muestro un pequeño itinerario de lo que vamos a ver el día de hoy, la visión general de Microfocus RPA, qué es RPA, los beneficios de implementar esta automatización, los desafíos a nivel empresarial y casos de uso, buscando un primer proyecto para abordar con RPA. Le vamos a mostrar un pequeño demo de RPA, algunas conclusiones y por supuesto también vamos a tener una sección de preguntas. En esta sección, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden colocar las preguntas a través del chat y al finalizar el evento se estarán respondiendo cada una de ellas, ¿ok? También nos gustaría conocer su opinión, es por ello que los vamos a invitar a responder un breve cuestionario al finalizar el evento. Esto se va a realizar a través de su teléfono celular, escaneando un código QR, que lo pueden realizar con su cámara o con alguna aplicación que tengan para escanear este código. Es muy importante mencionarles que van a haber dos premios. El primer premio es una gift card de $100 y el segundo son 3 robots de software de Microfocus RPA. Ahora bien, ahora sí vamos a comenzar. Quisiéramos, Pedro, que nos comentaras con respecto a qué es RPA y cuáles son esos procesos que se manejan. Tal vez me escuchas, Pedro, no te estoy escuchando. Ya te vienes. Genial, muchas gracias, buenas tardes. Tuve ahí como un problemita y bueno, gracias por la ayuda para activar mi micrófono. Bueno, buenas tardes a todos.
Primero que todo les quiero contar que es RPA. Entonces, las siglas RPA significan automatización robótica de procesos. Es una definición dada, no es una definición, es dada por una consultora. La idea es buscar una manera de automatizar transacciones o procesos de negocio que estén basadas en reglas específicas. No se trata de un robot físico como tal, como lo vemos en la imagen, sino de un bot o un software que aprende los pasos que hacen los humanos en una interfaz GUI del computador o un terminal de AS400 o a través de una interfaz web. De esta manera, y a través de una lógica de cómputo, puedes llevar a cabo un conjunto de pasos o tareas repetitivas, ejecutar estas tareas en una interfaz sin necesidad de modificar dicha interfaz. Entonces, el robot puede emular estas tareas, puede emular estos pasos, no hay que modificar la interfaz, no hay que modificar el software, no hay que desarrollar a través de APIs, simplemente el robot va a aprender lo que se hace y va a tomar esas acciones y las va a realizar. En algunos casos es capaz de tomar decisiones. Bueno, no lo llamemos tomar decisiones, sino que hacer flujos alternos cuando se requiera y así seguir el paso cuando hay algunos problemas. Ahora lo que vamos a ver es qué tipo de procesos se pueden afrontar con RPA. Entonces, básicamente, con RPA, lo que vamos a buscar o lo que estamos haciendo, las empresas lo que están buscando son nuevos tipos de procesos o nuevos proyectos de RPA. Cuando voltean a ver RPA, pues van a ver muchos procesos o se van a imaginar muchos procesos que quisieran ellos automatizar. Pero el problema con estos procesos, o los procesos que quisiéramos tener, o que son mejores o son los mejores candidatos para automatizar, son procesos que sean estables, que sean específicos, que tengan tareas repetitivas, claramente repetitivas y con pasos muy claros y que estén correctamente estructurados. Y ojalá pues que estén muy bien documentados. Durante lo que vamos a desarrollar en este evento es buscar o dar ciertas pautas a ustedes para saber qué tipo de procesos podrían ser el primer proceso a automatizar con RPA. Y pues esto se convertiría en un excelente candidato para este tipo de proyectos. Gracias, Nodelima. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por esta definición de RPA y, por supuesto, indicarnos cuáles son los procesos que se manejan para realizar este RPA. También quisiéramos saber un poco a profundidad cuáles son los beneficios de poder implementar esta automatización. Tal vez, Edwin, nos puedes comentar con respecto a este punto. Claro, Noel, con mucho gusto. Te empezaría comentando, digamos que prácticamente de ya las empresas o las organizaciones que se han sumado a esta iniciativa, que han emprendido con esta innovación, nos hemos dado cuenta que en promedio, por hablarlo así, el 45% de las actividades que realizan las organizaciones, de esas actividades manuales, de esas actividades repetitivas, como bien lo recalcaba Pedro, esas son perfectamente candidatas para automatizarse con los robots de software. Lo que hace que obviamente yo pueda ganar o las organizaciones ganen ventajas tanto en costo como eficiencia. Ahora vamos a ver por qué nosotros siempre mencionamos esas características. Si bien es cierto, imaginémonos en las organizaciones, en nuestro día a día, en la operatividad, sabemos que hay mucho tiempo que los empleados de las organizaciones tienen o, digamos, gastan en hacer estas actividades manuales. Por ejemplo, sabemos que cada semana tenemos que leer un archivo de Excel, ese archivo de Excel tenemos que generar, por ejemplo, un informe, un reporte, o de ese archivo de Excel tenemos que empezar a copiar y pegar cada una de las celdas en un programa X, en un programa Y, para que se ejecute un proceso, o a lo mejor simplemente tomo ese archivo y a la final genero un correo electrónico. Entonces, todo este trabajo, obviamente, ¿qué queremos hacer con RPA o qué hacemos con RPA? Disminuimos la carga de este trabajo, de esta carga laboral, la hacemos con RPA y con eso hacemos que ese tiempo
que antes lo ocupábamos en estas tareas operativas, ese tiempo que antes lo ocupábamos de estas tareas que bien o mal son temas que se repiten en el tiempo y que siguen ciertos patrones para ser automatizadas, ese mismo tiempo lo que hacemos es pasarlo ya en beneficio de temas de innovación en las organizaciones. Como sabemos, muchas de las veces las organizaciones estamos en proyectos específicos, pero muchas de las veces los dejamos de atender. ¿Por qué? Por estas actividades y tareas rutinarias. Entonces, beneficio de RPA definitivamente es el generar una mayor disponibilidad de tiempo para los equipos de trabajo, de tal forma que se generen estas nuevas ideas que aporten en innovación a la organización, ¿sí? Por un lado. Por otro, imaginémonos también, somos humanos, una de las características específicas de los humanos es que cometemos errores, pero ya esos errores en las organizaciones se transforman ¿en qué? Se transforman en costos, se transforman en retrabajos. Entonces, si la primera vez lo hice, resulta que me equivoqué, tengo que volver a realizar la actividad. En el mejor de los casos lo hago en el paso anterior. En el peor de los casos, inclusive tengo que llegar al inicio, donde estuve apenas empezando a hacer el proceso para volver a correr todo ese tema. Entonces, volvemos al tema, ¿no? Optimización de tiempos. ¿Qué tengo yo con un robot? Un robot tengo yo mayor control y una menor tasa de fallos. Empecemos también por mencionarles que el robot de software en este caso es un componente que en las organizaciones estaría trabajando 24/7, estaría disponible a la hora que yo necesite generar esos procesos. Entonces, en lugar de tener a un grupo de personas pasando mala noche, específicamente yo puedo tener al robot haciendo ese trabajo y con eso yo también gano, obviamente, que en la organización el tener estos procesos automatizados, sabemos que lo que estamos realizando va a disminuir efectivamente todos los errores humanos, inclusive hasta hablando de un tema de satisfacción personal. Los recursos humanos también sabemos que siempre no solo están, digamos, preocupados de sus empleados a nivel del tema operativo del día a día, sino también hay otros factores que hoy por hoy sabemos que se miden, ¿no? Factor felicidades, ese tipo de factores. Entonces, imaginémonos que nuestros colaboradores efectivamente pueden tener su tiempo de ocio, su tiempo libre, o dedicar ese tiempo a actividades propias en la misma organización, ¿sí? A continuación vamos a mostrarles unos números de una encuesta. Esta encuesta es bastante reciente, es del mes de mayo, realizada igual por Micro Focus, en la que vemos unos datos interesantes, ¿no? Tal vez muchos de nosotros ya estemos un poco pensando, ya nos vamos imaginando con lo que vamos, mientras vamos conversando, qué procesos van a ser factibles de implementar con RPA. Entonces, mencionarles que ya de las organizaciones que han empezado con estos temas de innovadores, definitivamente los beneficios que en un inicio estaban esperando, vemos que hay varios, vamos a mencionar los más importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, que en la optimización de procesos. Entonces, cuando hablamos de RPA, no solo hablamos de un factor o un componente que vamos a reemplazar, es decir, dentro del flujo como tal, una sección ahora la va a hacer el robot. No se trata solo de eso, ¿no? A veces se trata de ir un paso más allá y por eso, digamos que RPA es un componente que definitivamente ayuda a optimizar los procesos. Entonces, un 72% se han cumplido con las expectativas iniciales de la optimización de procesos. Algo que ya mencioné, pero ahora ya con cifras, del 60% se han reducido los errores. Miren ustedes ahí qué importante factor de optimización de costos y de recursos. Y definitivamente eso me lleva al 58% de reducción de los costos. Otro de los datos importantes que sacamos como conclusión de este análisis, de esta investigación que se realizó, es que definitivamente RPA está hecho y diseñado para cualquiera de las áreas del negocio, ¿sí? Pasando desde el back office al office como tal, hasta el front office. En cualquiera de esas verticales podríamos empezar a movernos. Entonces, vemos que RPA ya está entregando valor comercial y lo mejor de todo esto es que ese valor comercial se ve en el mediano y hasta en el corto plazo en algunos de los casos. Entonces, interesante también, ¿no? Sabemos que en el mundo de hoy, el mundo competitivo, el que llega primero a veces es el que pega dos veces, como se dice, ¿no? Entonces, hemos visto también que el 89% hay un éxito temprano de RPA, famosos quick wins que siempre nos mencionan las organizaciones. Y el 79% de todo este universo de procesos han sido procesos que van desde el área de servicio al cliente, recursos humanos, el área financiera, el área de ventas,
temas de auditoría y definitivamente el tema de back office. Entonces, de este análisis, al final podríamos decir también que más del 50% de estas empresas ya actualmente están ahorrando ya más de 30 horas cada semana por estas implementaciones, ¿no? Sumado a que, bueno, se puede mirar solo como optimización de ese tiempo que dejan de hacer esta actividad manual, pero a esto hay que sumarle algo también, ¿no? Dejo de hacer esas actividades operativas, manuales, repetitivas, propensas de errores, pero gano en que ese tiempo yo definitivamente puedo ocuparlo para otras tareas ya de innovación y de otro tipo de temas que definitivamente las organizaciones hoy por hoy están empezando a innovar. Eso te podría mencionar, Noel. Gracias, Edwin. Muchísimas gracias por esa excelente explicación. Hay muchos clientes, Pedro, en este caso, que se hacen la pregunta de por qué Micro Focus. Tal vez nos puedes comentar por qué Micro Focus. Bueno, entonces el por qué, o respondiendo a esta pregunta, es que es una empresa 100% dedicada al software, con un amplio conjunto de productos para DevOps, para calidad de software, para pruebas funcionales, monitoreo de automatización, backup, seguridad, pero principalmente, aunque RPA de Micro Focus es un producto relativamente joven, ya tiene un año en el mercado, pero está basado en 2 productos de software muy maduros y que son ampliamente difundidos en el mercado, que ya tienen muchos años en el mercado, mucha experiencia, que han ganado madurez en este tiempo en el mercado y que definitivamente permiten a las personas de tecnología poder afrontar los desafíos de los procesos de automatización o de RPA que necesitan las empresas. Ahora lo que vamos a ver son estas 2 tecnologías, o el detalle de estas 2 tecnologías core de la solución. Entonces, por primero, o la primera parte, está el bot o el robot, que es el que va a imitar las acciones de los humanos, y está basado en una tecnología que se llama UFT. Esta gran cantidad tiene una gran cantidad de base instalada. Estamos hablando que más de 10.000 empresas están implementadas o están funcionando en esta tecnología, y lo que permite esta tecnología es interactuar con las aplicaciones o con las interfaces de los usuarios. Soporta más de 200 tecnologías o aplicaciones, soporta aplicaciones como RP, aplicaciones web como Salesforce, interfaces legadas como AS400. Además, cuenta con integraciones como la integración con SAP de RP, que puede funcionar correctamente. La herramienta tiene como una certificación en un portal que se llama IT Central Station, que los usuarios la califican, no es un consultor, no es un grupo de consultores, sino como tal los usuarios, y le han dado el voto número 1 y le han dado la mayor calidad. Si algún cliente, por otro lado, está el orquestador, que es el que se encarga de coordinar las tareas de los robots, de hacer el seguimiento del flujo de trabajo y llevar a cada uno de los pasos del flujo de trabajo. Tiene más de 8.000 productos o workflows o pasos ya hechos que el cliente puede aprovechar, no los tiene que desarrollar desde cero. Si en algún caso el cliente quisiera desarrollar su propio contenido, entonces él también podría desarrollar este contenido a través de script o de un lenguaje de programación. Además, ofrece otra integración con otras herramientas como por medio de APIs, y puede utilizar tecnologías que a través de este API podría utilizar o administrar tecnologías que brindan soporte a las nubes. Ahora lo que vamos a ver es un video donde les vamos a contar de qué se trata esta tecnología de RPA. Business users spend too much time on mundane, repetitive, error-prone tasks. Across groups, departments, and businesses, they log in and out of multiple legacy and web apps, copy and paste data between applications, fill out forms, open emails and attachments, move files and folders, manipulate and prepare data. Merge data from multiple sources. Save robotic work for the robots. Micro Focus Robotic Process Automation
gives you the power to build, secure, and scale automated business processes from legacy mainframes to the latest SaaS apps. Build connected robots with one technology-rich product. Robots can mimic human actions to perform everyday tasks. To bring them to life, first record almost any UI action. Then insert your recordings into workflows and connect them to other processes using thousands of out-of-the-box operations and APIs. Design and edit automations your way. In the easy-to-use Design Studio, work with code or take the visual route. Drag and drop, wire and click, or mix and match recordings and scripts. Scale your robots up or down as workloads change. A worker queue-based architecture makes it possible to run hundreds or thousands of them at once. Control your robots completely from a central dashboard. Enable, disable, and schedule them. View their actions in detailed logs in real time. With unique IDs and encrypted role-based credentials, your robots are enterprise-ready. Run them with confidence. Keep processes flowing smoothly when change happens. Using advanced object recognition technology, your robots can identify more than 600 UI objects. They can detect UI changes and automatically adapt as needed. Welcome your new robo-workers. Liberate human brainpower and ignite enterprise productivity with Micro Focus RPA. Perfecto. Bueno, ya vimos lo que es el demo de esta automatización y queremos saber entonces cuál debería ser el primer proyecto de automatización, Pedro. O Edwin, que nos indiquen. Bueno, entonces ya hemos visto qué es RPA, un poco de cifras. Con ese video ya nos hacemos una idea más o menos de lo que les estamos contando. Ya luego, por unos minutos, vamos a pasar a mirar una demo un poco más digamos, un poquito más de tiempo ya viendo un poco esos componentes. Uno de los primeros procesos que nosotros en este caso mencionamos es el famoso proceso de silla giratoria, ¿no? Tal vez muchos en la audiencia nos preguntemos, bueno, ¿de qué va este proceso? ¿Qué tiene que ver una silla en medio de todo lo que estamos hablando? Entonces, definitivamente es un tema para ejemplificar esas tareas o esas actividades que básicamente lo que hacen es tomar información de alguna fuente, de cualquiera de esta fuente que fuere, luego se hace un análisis y este proceso, se podría decir, pasa a hacer la entrada de otro sistema que a su vez procesa la información, vuelve a generar otra información luego del análisis y se convierte en entrada de otro sistema adicional. Entonces, básicamente pensemos un poco en, por ejemplo, cuando recibimos un correo electrónico, nos descargamos una información de algún portal gubernamental, de algún portal dentro de la organización, tenemos que tomar esa información, empezar a ordenarla, filtrar, comparar la información de una hoja a otra hoja, de un formato a otro formato, y luego eso lo tomo y lo subo a otro archivo, eso luego lo tomo, lo subo a otro sistema, eso luego lo envío por correo electrónico. Entonces, de ahí viene el ejemplo que nosotros usamos del tema de la silla giratoria. Entonces, uno de los temas principales de este tipo de procesos tiene que ver con el intercambio de información entre sistemas y, bueno, un poquito más allá entre sistemas y personas, ¿no? Sabemos que a la final quienes interactúan son las personas, pero en ese intermedio en el que pueden estar involucradas ciertas aplicaciones, ciertas actividades puntuales, definitivamente el tener un robot que haga esas acciones por nosotros y nosotros al final imaginémonos ya solo el correo que nos va a llegar que inició el proceso y luego de unos minutos que el proceso finalizó, pues definitivamente es un tema para pensárselo y para saber que RPA definitivamente apoya en la organización. Estas tareas, como vemos también regularmente en las organizaciones, ya del análisis que hemos hecho de varios casos de uso de varios clientes que tenemos, se realizan de manera repetitiva. Entonces ya Pedro nos había mencionado, ¿no? Tareas repetitivas, manuales, propensa de errores, tareas que siguen un comportamiento básico y definitivo. Entonces, son procesos, en este caso, para automatizar. Otro de los temas importantes mencionarles acá también es que imaginémonos también si la organización necesita, por ejemplo, integrar varias aplicaciones, en este caso de la organización. ¿Qué sucede regularmente si queremos emprender un proyecto relacionado con hacer la integración de estas aplicaciones? Son proyectos que primero en el tiempo, pues,
duran un tiempo considerable. Segundo, eso hace que efectivamente también el tema de costos no se presente muy interesante para la organización. A lo mejor se lo piensa 2 veces, pero con RPA yo logro que aun cuando sean aplicaciones web, aun cuando sean aplicaciones cliente-servidor, aun cuando sean aplicaciones de las que son solo unas pantallitas que empiezan a interactuar ahí, que muchas de las veces no entendemos bien de qué va, pero eso con RPA, con MicroFocus RPA no tiene ningún impedimento y se puede interactuar y se puede realizar este proceso de sillas giratorias como nosotros lo llamamos sin ningún problema. Otro de los ejemplos que podríamos también traer acá a la audiencia está relacionado también con los procesos financieros. Entonces, las áreas de finanzas de las organizaciones también son una de las primeras, digamos, funciones comerciales que comienzan a buscar proyectos de RPA. ¿De qué estamos hablando ahí? Por ejemplo, de temas relacionados con procesamiento de facturas, con temas de conciliación de facturas, con tema de pagos o envío de correos electrónicos a proveedores, por ejemplo. Entonces, son tareas operativas. Este proceso nace de ejecutar una serie de tareas operativas que pueden ir desde tener que llenar facturas, tener que enviarlas, tener que escanearlas, receptarlas, tener que pasarlas de un archivo de Excel, por ejemplo, y eso empezará poner en nuestros sistemas contables, que a la final también se vuelve un tema de ir copiando y pegando información. Entonces, definitivamente procesos como este, procesos de compra, procesos de pago, procesos de conciliación de facturas y emisión de pagos, también son procesos que pueden definitivamente automatizarse, ¿no? Entonces, ahora personas en la audiencia que a lo mejor empiezan ya a tener ideas de qué procesos pueden ser candidatos para RPA. Entonces, área financiera, otra de las áreas. Ahora voy a pasarles a mencionar una tercera, que también siempre las tenemos en el mapa ya relacionado con temas de automatización de robots de software, y es el área definitivamente de recursos humanos. Uno de los ejemplos que podemos dar es este famoso onboarding de empleados o el ingreso de nuevos empleados. Entonces, sabemos que estos procesos regularmente parten de ¿qué? De que el usuario, de que tengo que enviarle a lo mejor al usuario un correo, al colaborador un correo, de que me remita la información en una plantilla específica, datos específicos, tomar esos datos y con esos datos empezar a diligenciar o a gestionar accesos sobre los sistemas, con esos datos empezar a organizar y a gestionar temas relacionados con la adecuación de su espacio de trabajo, con la comunicación a sus compañeros, con la comunicación a sus áreas, en este caso ya un poco de jefaturas. Entonces, definitivamente entre esos pasos que yo efectúo, todos estos, ¿por qué no dejarlos a que lo realice el robot? Los robots tranquilamente podrían hacer este tipo de procesos y así en el área de recursos humanos podemos liberar un poco de tiempo para empezar con estos otros temas de innovación que pueden encargarnos de organización. Entonces, resumiendo ahí, nosotros sabemos que esto implica un proceso que es bastante definido, bastante estandarizado, que tiene un conjunto de información estructurada, es decir, información ya parametrizada en formularios, en correos electrónicos, en sistemas, y luego eso ya empiezo a disparar las actividades a las otras áreas, de tal forma que ya cuando el colaborador esté listo para iniciar sus actividades, ya se encuentre con todo perfectamente establecido, y ya en este caso esas horas, como decíamos al inicio, ¿no? Esas horas las dedicamos a otro tipo de actividades. Esos principalmente. No sé si ahí, Pedro, se te ocurre algunos otros ejemplos a lo mejor. Gracias, Edwin. Bueno, en la misma parte de recursos humanos está el control o la coordinación de personal. Entonces, las organizaciones necesitan muchos temas de control de personal. La organización de turnos, digamos, el registro de documentos por una incapacidad médica. Entonces, escanear esta incapacidad médica, subirla al sistema, validar que es correcta, y empezar un proceso con la EPS para validar correctamente esta incapacidad médica o solicitar una devolución de un dinero o un pago de un dinero por esas incapacidades médicas. La otra opción o otros ejemplos es cuando los empleados deben ingresar reporte de turnos o horas que han trabajado por fuera de su horario. Entonces hay que cargarle una plantilla de Excel. Esta tiene que llegar a una persona de recursos humanos, validar que efectivamente, digamos, se hayan aprobado las horas extras en un archivo de Excel que ellos tienen antes que lo manejan. Al comparar, ok, se aprueban y se pagan estas horas extras.
son temas que son rutinarios y que no necesitan, que simplemente es ver los pasos y saltar en cada uno de estos sistemas. Otro tema que utilizan mucho las compañías es el tema del reporte de gastos. El reporte de gastos es ingresar a un sistema, validar el sistema, que los recibos o el total reconoce la palabra total y el valor, ir a un Excel y ver que el mismo valor sea el mismo. Eso usualmente lo hace una persona y lo reconoce a través del ojo, pero acá lo podría hacer el robot. Si los valores coinciden perfectamente, pues y está dentro de las reglas o los parámetros definidos de la compañía, el reporte se aprueba automáticamente. Si hay diferencias o hay problemas, pues ahí ya viene el humano y lo va a revisar. Por otro lado, son muchas las preguntas que recursos humanos o que muchas compañías o muchas áreas de las compañías responden en una regla 80-20. ¿Esto qué quiere decir? Que el 80% de las preguntas que se hacen son repetitivas, son las mismas preguntas que siempre hacen las personas. En cambio, el 20% sí son preguntas que las debe responder una persona de recursos humanos porque salen de ese estándar. Entonces, un robot, un chatbot podría buscar la respuesta en una base de datos y devolverse al usuario, a la persona que está preguntando. Esto no solamente ayuda en liberar a las personas de recursos humanos para hacer tareas más importantes, no solamente libera o le da más tiempo en la respuesta a las personas que están haciendo las preguntas o el trámite frente a recursos humanos, sino que también, si hablamos de otros recursos o otras ventajas, es que aumentan los niveles de positivos a nivel del clima organizacional, porque los empleados o las personas sienten que más rápido se están haciendo sus diligencias. Entonces también hay un servicio de bienestar. En la próxima diapositiva, lo que les voy a mostrar es los procesos de administración de TI. Ahí básicamente tenemos muchos ejemplos que nosotros, pues por estar involucrados con el tema de TI, conocemos. El monitoreo de servidores, mantenimiento de rutina, procesamiento de archivos por lotes, bueno, todo lo que pueden leer en la diapositiva. Pero el ejemplo que les queremos dar acá es muy clásico, es el sistema legado, la pantalla de una S400, de un mainframe, que funciona bien para la empresa, que es el core muchas veces de las empresas de tecnología, pero adaptar esta tecnología a unas nuevas tecnologías sale costoso. Hacer un desarrollo en APIs para esta tecnología podría salir muy costoso por las licencias o por la mano de obra o por los costos de implementación. No solamente eso sería un costo tan alto, también podrían ser que modificar la lógica del sistema, meterle la mano, como se dice comúnmente, a este sistema podría ser muy riesgoso. Entonces, a veces las empresas se niegan a modificar estos sistemas. Fuera de esto, también hay otro costo que es el tiempo de desarrollo. Entonces, hacer el desarrollo, hacer las pruebas, afinar estas pruebas y poner en producción, definitivamente sale mucho más costoso en tiempo para la necesidad que se busca cubrir. Entonces, deciden seguir utilizando la forma o la interfaz de S400 y tener una persona ahí haciendo las tareas. En este caso, RPA es un ejemplo, pues una solución muy precisa porque permite automatizar, permite interactuar con esa interfaz de S400 del sistema legado sin necesidad de tocar nada. Simplemente yo la misma forma, lo mismo que he hecho durante muchos años, que me ha dado buenos resultados, lo voy a seguir haciendo y yo no voy a tocar nada de mi sistema. Otros ejemplos son los temas de mesa de ayuda o sistemas de aprovisionamiento, que simplemente yo hago ciertas tareas, hago mi requerimiento, hago mi incidente y el RPA o el robot habla con los otros sistemas, como explicaba Edwin en el ejemplo de silla giratoria, y automáticamente se implementan las nuevas funcionalidades. Ahora vamos a presentar un resumen de los tipos de proyectos que podríamos tener en la siguiente diapositiva. Entonces, definitivamente, lo que queremos buscar o entender cuáles son las tareas repetitivas, buscar tareas repetitivas, y estas son las candidatas a ser automatizadas con RPA.
Debemos buscar, o las empresas deben de buscar un entorno seguro que no afecte directamente a sus clientes. Digamos, para el primer proyecto de RPA, vamos a buscar un entorno seguro, que sea interno a la compañía, que no me afecte ni a mis clientes, tampoco me genere riesgos en el ingreso en la generación de ingresos para la compañía. Entonces, juego en un entorno seguro y ese sería mi primer proyecto. Y definitivamente identificar o buscar identificar un proyecto que satisfaga un dolor o una necesidad muy grande de la compañía. Las personas se están quejando porque la generación de reportes les toma mucho tiempo y que cada 15 días, cada 20 días, tienen que estar gastando mucho tiempo y muchas horas de noche, del fin de semana para generar los reportes. Esos problemas de sobrecarga serían un proyecto genial para RPA. Otro problema que tienen las compañías es que el proceso genera muchos errores, no se digita bien la información, no se ingresa bien, hay pasos que se saltan. Entonces son errores repetitivos, son errores que se generan por tareas repetitivas en las personas. Y otro tema es que en algunos casos cierta información no quisiéramos correr el riesgo que se pueda liberar. Las empresas financieras cuando hacen ciertos temas contables y ciertos manejos de caja, esa información financiera no se puede liberar por contratos con el Estado, por contratos con las personas, porque es un riesgo. Entonces a veces los robots es mejor que funcionen ahí porque los robots no le van a ir a contar a otra persona qué información está trabajando. Y definitivamente cuando queremos ejecutar, disminuir los tiempos de ejecución. ¿Para qué nos sirve RPA y qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Dónde no hay cabida para RPA? En flujos donde el trabajo que se involucre necesita mucho análisis de información o de imágenes o de información no estructurada. Entonces, el ejemplo son imágenes. Tengo un conjunto de imágenes, no sé, 1000, 2000 imágenes, y me piden que estas 2000 imágenes diga cuáles son en qué fotos aparecen casas. Esto ya no sería una herramienta, RPA no haría esto, sería una solución de inteligencia artificial o pues una tarea para un humano. La otra tarea es leer artículos y buscar ciertos artículos, ciertos tópicos. Esto ya no es una tarea para RPA. Entonces, definitivamente, ¿para qué proyectos debemos buscar identificar en las compañías para ser abordados por RPA? Entonces, procesos con datos estructurados, con valores claramente definidos, con pasos definidos y secciones a los pasos claramente definidos, y donde haya información a través de hojas de cálculo, de tablas, de bases de datos, ingresa a un sistema, buscar el dato de salida de este sistema y ingresarlo a otro sistema. Muchas gracias, Noimar. Ahora vamos a presentar el demo. Edwin nos va a colaborar con esa. Claro. Bueno, vamos a mirar un demo relacionado con cómo con RPA vamos a hacer un caso de uso bastante rápido para pasar por todos los componentes en el que básicamente vamos a leer una tarjeta de negocio de un cliente y la vamos a pasar a nuestro sistema, en este caso Salesforce, que se encuentra en la nube. Esa es la tarjeta, digamos, puede ser una imagen que tiene ese tipo de información. Lo que vamos a hacer es someterle a un reconocimiento óptico de caracteres, es decir, transformar esa imagen, o eso que estoy viendo en la pantalla, a texto, tomar la información como teléfono, el fax, el nombre, el correo electrónico, la página web, etcétera, y eso lo vamos a pasar a nuestro sistema Salesforce. Ahora estamos viendo el ítem relacionado con el diseñador, no es la primera parte, vamos a empezar por ahí, por el diseñador. Vamos a ingresar un nombre para generar nuestro flujo. Como ustedes ven, es un Canva, una herramienta en la que yo hago drag and drop de los componentes. Muchos de estos ya se encuentran creados. Ahí vemos uno que lo que va a permitir es interactuar con una herramienta que me va a hacer el reconocimiento óptico de caracteres. La pongo ahí, como decía Pedro, existen ya utilidades construidas por el mismo aplicativo. Vienen ya algunos paquetes, más otros que obviamente dependiendo del tipo de servicio uno los va construyendo y los puede reutilizar.
eso es definitivamente un plus de la herramienta. Entonces, tenemos ya la primera parte de nuestro flujo, que está relacionado con hacer el reconocimiento óptico de caracteres. La segunda que vamos a hacer es la relacionada con tomar esa información y pasarla ya, digamos, a un tema relacionado con reconocer esa data, esa información. Obtengo de la tarjeta de reconocimiento óptico de caracteres, ¿qué información obtengo? El nombre, el teléfono, etcétera. Esto hace que yo luego, si a futuro quiero reutilizar esto para otros componentes, pues simplemente construiría otro flujo y me llevaría esa cajita al otro lado. Entonces, como ustedes ven, hasta ahora no hemos puesto ningún tipo de código, nada por el estilo, todo es drag and drop, todo es una interfaz bastante intuitiva, y ahora vamos a ver una característica súper especial del componente de RPA. Entonces, como vamos a interactuar con Salesforce, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como usuarios, vamos a hacer una grabación en este momento de cómo yo interactuaría con esta página web. Voy a ponerle un nombre. ¿Y qué vamos a ver? Que automáticamente el aplicativo, el robot en este caso que le vamos a programar, me va a lanzar ya una ventana para yo grabar las acciones que voy haciendo sobre la interfaz. En este momento vamos a proceder a grabar, entonces todo lo que nosotros vamos, en este caso, interactuando sobre la pantalla, el aplicativo lo va a guardar de forma automática. Entonces, primero ingresamos a la página web, ingresamos el usuario, ingresamos la contraseña, nos autenticamos a Salesforce y ahora vamos a ingresar un nuevo componente, bueno, un nuevo contrato, un nuevo cliente como tal, en el que yo voy a ingresar los datos que habíamos visto, nombre, el apellido, la dirección, y voy a realizar esa grabación, ¿sí? Entonces, todo lo que fuimos interactuando con este caso, con el portal web, ya se va grabando en la interfaz como tal de nuestro robot para luego ya empezar a hacer la grabación. Entonces, bueno, y le vamos a poner una serie de nombres identificativos, más que todo para empezar a poderlo utilizar en el flujo de trabajo. Yo tengo esta información, ya el robot, digamos, por atrás ya la transformó en lenguaje un poco más entendible. Nosotros no tenemos por qué, digamos, profundizar en ese tema, se podría, no se podría, bueno, pero digamos que en este caso, por ejemplo, lo que acabamos de hacer ya está disponible y está grabado. En este caso ya vamos a ver, las acciones pasan automáticamente al aplicativo. Ahí está todo lo que fuimos viendo, ¿no? Navegamos, dimos clic en un botón, dimos clic en otro, ingresamos la información correspondiente y al final realizamos la grabación de esa información. Entonces, ahora, bueno, lo que uno hace regularmente es, bueno, a lo mejor hay partes que no necesariamente van a quedar integradas. Por ejemplo, un usuario y una contraseña, a lo mejor es algo que lo vamos a manejar más de tipo dinámico. Es decir, que si yo quiero ejecutar ese proceso en algún momento, lo que hago es tomar esa información de algún otro portal. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un portal que va a manejar esas credenciales. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar las credenciales de este portal y ya tengo integrado también, ¿no es cierto? El portal de Salesforce, tenemos también ese portal que es más ya interno de la organización, y lo que voy a hacer es utilizar esas credenciales. Entonces, cada vez que el robot vaya a ejecutar este flujo de trabajo, al autenticarse hacia el sistema Salesforce, lo que va a hacer es tomar esta información que va a ser un poco dinámica, ¿no? Con eso, ¿yo qué gano? Pues definitivamente que este robot o esta interfaz puede estar disponible para ser ejecutada bajo demanda. Ya vamos a ver cómo lo hace, adelantándome un poquito mientras, digamos, se llenan los diferentes datos para ejecutar el flujo de trabajo. Imaginémonos, ¿no? Y qué interesante sería que no dependamos necesariamente de un experto en la herramienta para poder ejecutar cualquier flujo de trabajo que esté fuera, ¿no? Sabemos que regularmente estos flujos se lanzan por acciones o a lo mejor en intervalos de tiempo específicos, pero lo interesante es que RPA de Micro Focus cuenta con un portal de autoservicio para la ejecución de los flujos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando ya tenemos modelado nuestro flujo de trabajo y por obvia circunstancia tenemos que ejecutarlo en este momento y no tenemos que esperar a que llegue la noche, la madrugada, que a lo mejor es cuando se realizan estos procesos por alguna eventualidad, entonces los usuarios entran al portal de autoservicio, simplemente ejecutan el flujo de trabajo y así lo ejecuta. Bueno, acá también vamos a ejecutar un poco de como vemos, de parámetros dinámicos para que el robot me vaya dando también puntos de control y, digamos, ahí me vaya diciendo cuándo todo va ejecutándose, digamos, cómo se requiere y cómo se necesita. Empezar a tener también ese tipo de mensajes de control, ¿no? Como nos decía Pedro, es importante empezar por procesos un poco más de la afectación que los mencionaba, pero también es factible poder realizar estos tipos de controles en el mismo flujo que yo puedo tener. Entonces, tengo listo ya lo que acabé de grabar y simplemente yo lo que hago es interconectar esto, cómo se va a relacionar.
por el lado del camino que de terminación, y ahí ya tengo los parámetros que voy a pasarle a la parte de la grabación. Entonces, como ustedes ven, prácticamente en un par de minutos, el demo es bastante rápido, pero en un par de minutos ya tenemos construido un primer flujo de trabajo. Entonces, es tal cual ustedes lo acaban de ver, no tenemos ahí mayor, digamos, implicación de tener un conocimiento técnico amplio. Ahí empieza ya a ejecutar el robot, hago el debug en la misma herramienta, como ustedes vieron, y así puedo ir comprobando que efectivamente vaya quedando el flujo como necesito. Tomó la información, la grabó, se va a desconectar y al final ya se sale de esa página. Entonces, también otro tema importante es, imaginémonos cuánto nos costaría hacer a nosotros como humanos en ir, abrir la página de Salesforce, copiar la información de la tarjeta, ponerla en el otro lado. El robot lo hace prácticamente en menos de un segundo, es más, si nos fijamos en la demo. Ahora, una vez que lo tengo ya construido, depurado, yo lo que hago es tomar ese flujo y colocarlo en el panel central, es decir, desde donde yo tengo el control de cómo se van ejecutando estos flujos. Es otro tema de los importantes para una herramienta de RPA, tener ese control de auditoría y saber cómo se van ejecutando en el tiempo todos estos flujos de trabajo, saber cómo fueron, en este caso, realizándose. Y aquí tenemos el portal que les mencionaba. Entonces, ahí podemos tener varias áreas del negocio, todas automatizadas su flujo de trabajo, y simplemente entra cualquier usuario a un portal de este tipo, coloca cierta información, en este caso le estoy diciendo cuál es la imagen que va a escanear, y automáticamente ya el robot lo que hace es tomar esa orden, se podría decir, y ejecutarlo. Y luego ya yendo un pasito más allá, otro de los temas importantes también es, bueno, de esta ejecución, realmente yo cuánto he optimizado en costo monetario. De esa automatización que he realizado, cuánto yo me he ahorrado en horas hombre para hacer otro tipo de actividades. Entonces, para eso, en el aplicativo también tenemos un dashboard, en este caso de control y gobierno, en el que puedo ir tomando esa información, no solo la que vemos en pantalla, ¿no? Podemos también poner nuestra propia información, tener todo eso monetizado y rápidamente en el día a día, conforme se van ejecutando estas actividades, el robot va haciendo su trabajito, nosotros ya podemos tener esta información disponible en un dashboard de control y de gobierno como el que tenemos acá de ejemplo. Bueno, este ejemplo es bastante básico, pero toda la información, el mensaje es: toda la información que yo tengo disponible, ya puedo tener un control de esta forma. Entonces, componentes principales, como ustedes vieron, es el tema de cómo se hace la grabación, cómo yo diseño los flujos y cómo yo tengo ese control de esa grabación, más el plus que definitivamente para nosotros es sumamente importante, que es el tema de tener un portal de autoservicio relacionado solo con los flujos de RPA. Entonces, eso brevemente, para que nos vayamos también haciendo una idea. Ya hablamos de los procesos, de qué es RPA, y ahora también nos vayamos focalizando un poco en cuál es ese valor agregado que la herramienta de RPA de Micro Focus ofrecería para sus organizaciones. Eso sería, Noé. Gracias, Edwin, excelente demostración. Gracias, Pedro, también. Bueno, les recuerdo que si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden realizarla a través del chat para que estas preguntas sean respondidas, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, yo les había mencionado al principio que nos gustaría saber su opinión, y es por ello que vamos a responder un breve cuestionario a través de su teléfono celular, es decir, lo pueden realizar a través de su cámara o cualquier aplicativo que pueda escanear este código QR. Es importante nuevamente recalcarles que aquellas 3 primeras personas que escaneen este código y respondan estas preguntas serán las personas ganadoras de estos 3 robots de software de Micro Focus RPA. Y también se va a realizar un sorteo que lo va a realizar mi compañera Michelle, que se estarán ganando una gift card de $100, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, comiencen a escanear el código y a responder todas estas preguntas que se muestran en el formulario, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, mientras tanto que estén escaneando este código, vamos a comenzar con algunas de las preguntas que hayan colocado en el chat, ¿ok? Por acá tenemos una, Carlos indica cómo se licencia RPA de Micro Focus. Tal vez Edwin o Pedro nos pueden comentar al respecto. Bueno, de todos
los componentes que vimos hace unos minutitos, digamos que cómo se licencia, nosotros lo licenciamos por robots, es decir, la licencia o por cada licencia tengo derecho a un robot. Entonces, imaginémonos el robot que básicamente lo que va a hacer es tomar estas actividades, estos flujos automatizados, lo ejecuta e inmediatamente una vez que termina, está disponible y regresa a tomar las siguientes órdenes que puede tener para ejecutar los flujos. Entonces, si la organización, digamos, en algún momento del día o durante todo el día necesita tener más de un flujo ejecutándose al tiempo, entonces ya no hablaría que necesito licenciar un robot, sino hablaría de que necesito hacerlo con dos, y de ahí sí, pues bueno, los robots que sean necesarios. Lo importante es que, como nos mencionaba Pedro, la herramienta es totalmente escalable, es decir, si yo necesito añadir más robots, pues simplemente yo los incorporo, no hay más que hacer, y la suite empieza a funcionar con más robots. Los otros temas que vimos del dashboard, donde se ve la información de la ejecución, de la parte que vimos donde se hizo la grabación, digamos que eso per se pues ya viene para ser utilizado. Entonces yo adquiero el robot y ya efectivamente todos los otros componentes que habíamos visto ya los tengo disponibles para ser utilizados. Entonces el costo es muy transparente y el costo va por el lado del robot. Entonces yo licencio por robot, así es como se licencia la suite. Perfecto, Edwin. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta la realiza Paola. ¿Cuenta con alguna opción para que usuarios finales puedan ejecutar los flujos bajo demanda? Bueno, sí, ya lo había mencionado brevemente. Es buena la pregunta. Digamos que ahí seguramente nos están preguntando por otras áreas del negocio donde no necesariamente tienes un conocimiento de tecnología, o digamos, ¿qué debería pasar? Pues a lo mejor tú tienes que enviar un correo electrónico, enviar un ticket, una solicitud para que alguien de TI entre a buscar el robot, ejecute el flujo y luego te cuente de regreso qué pasó con ese flujo, si terminó o no terminó bien. Por ahí más o menos debe ir la pregunta. Entonces, contestando a la pregunta, sí, el portal que yo mencionaba ahí, aunque rápidamente, el portal de autoservicio. Entonces ahí yo puedo lograr que personas de la organización puedan, bajo demanda, es decir, en el momento que yo lo requiera, ejecutar uno u otro flujo que tenga automatizado por el lado del robot como tal. ¿Sí? Entonces así sería como se lo hace con este componente de Micro Focus RPA, el portal de autoservicio que lo conocemos. Ya, perfecto. Edwin. Tenemos otra pregunta que la realiza Daniel. Indica, ¿Micro Focus RPA cuenta con alguna opción de monetizar los flujos? Bueno, esto me imagino que está relacionado también, como vimos en el portal central, digamos que es el portal donde se consolida toda la información de la ejecución. Entonces yo puedo ahí, digamos, bueno, no solo monetizar, no solo el nivel de tema de ahorro monetario, que también es una de las factibilidades, pero también yo podría poner ahí, colocar el esfuerzo de ejecución de cada uno de estos flujos, tanto a nivel monetario como a nivel de esfuerzo de horas, ¿no? Entonces, si el flujo que acabamos de mirar en el aplicativo sabemos que nos ahorra, no sé, $60 por cada ejecución, y sabemos que optimizamos 8 horas como tal, entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que yo voy ejecutando el flujo, ya voy ya teniendo esa retroalimentación. Obviamente, eso depende de que el flujo termine de forma satisfactoria, y eso lo que ya va haciendo es que yo pueda tener en esa consola ese componente o ese valor que en este caso puedo irlo observando de cómo voy optimizando costos, de cómo voy optimizando horas relacionadas con ese tema. Entonces, contestando a la pregunta, pues sí, es esa la forma en la que yo podría realizar esa famosa monetización de los flujos de trabajo, pero también pues existe la otra factibilidad, ¿no? De medirlo en esfuerzo de horas hombre que me estoy, digamos, en este caso, ahorrando, haciéndolo con el robot, pero que lo voy a direccionar a otras actividades dentro de la organización. Chévere. Tenemos otra pregunta, bueno, varias preguntas. Aquí tenemos una que indica cómo se comporta con aplicaciones desde el terminal emulador. ¿Cómo se comporta? Perdóname. ¿Cómo se comporta con aplicaciones desde terminal emulador? Bueno, ok, súper la pregunta. Mira, básicamente hemos hecho pruebas con, digamos, con interfaces de AS400, con interfaces, pues sobre todo de AS400. Simplemente es instalar el mismo componente que tenga el usuario final que ahorita está utilizando,
el mismo escritorio y funciona correctamente bien. No hay ningún problema, lo hace bien y UFT pues tiene mucha experiencia en eso. Entonces sí es una ventaja y es una ventaja frente a la competencia también. Ya, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Tenemos otra pregunta que la realiza Carolina. ¿Puede acceder a portales con doble factor de autenticación? Sí, sí podría llegar a hacer eso. O sea, sí lo podría llegar a hacer. Simplemente, digamos, el primer factor de autenticación es el login, por así decirlo. Bueno, esto se configura, lo configuró como lo vimos en el demo que presentaba Edwin. Ese valor puede estar almacenado, guardado en una bóveda de datos correctamente cifrada que el día de mañana se puede cambiar. Y digamos, no sé, el segundo factor de autenticación es para colocarlo como un poco más complejo, es un correo electrónico que llega y que llega con un código. Entonces hay que esperar en ese momento que el código llegue. Entonces yo podría detener el proceso ahí un momento, darle una pausa, por así decirlo, y estar pendiente que llegue el correo electrónico, leerlo, tomar ese dato del correo, el valor que me dieron, ingresarlo y funcionar. Hay otra pregunta que hacía Julio, que era sobre si somos capaces de manejar códigos CAPTCHA. Entonces, básicamente, la respuesta es, depende del código CAPTCHA que tengamos. La herramienta como tal tiene una opción de identificación óptica de caracteres, como lo hace otras herramientas del mercado. Entonces, si es relativamente sencillo, la imagen o normal, él puede capturar, reconocer los caracteres y seguir funcionando a través del reconocimiento óptico de caracteres. Si es una imagen muy borrosa, muy complicada, pues difícil hasta para un humano, entonces ahí ya sería otra historia y no sería capaz de manejar la herramienta. No sé si tenemos más preguntas o ya haríamos lo del... Sí, tenemos una, quizás podemos responder esta última, por favor. Dice, ¿puede dar un estimado de costos de qué infraestructura se necesita para la implementación? Bueno, eso sí depende también como de la necesidad del cliente, porque depende de pues de la cantidad de procesos que se van a pues automatizar. Básicamente lo que haríamos es contar con un servidor, no tiene que ser una máquina muy grande, ahí van a correr los componentes. Voy a exagerar un poco, pues 4 CPUs, 8 CPUs y 16 gigas en RAM. Puede ser una máquina CentOS, Linux o Windows, el sabor de Linux o Windows, el sabor que el cliente más le guste de sistema operativo. Y lo que sí es bueno es tener una máquina dedicada solamente para el robot, porque el robot tiene que tener los mismos permisos, los mismos accesos, las mismas interfaces que el usuario final utilizaría. Entonces, a veces no es bueno mezclar los permisos que yo le doy a un usuario a los permisos que yo voy a dar a una red de servidores, más un tema de seguridad que otro aspecto. Entonces, tener otra máquina, una máquina sencilla, una máquina Windows 90 y tanto, la máquina puede correr o el robot puede correr con la sesión bloqueada, entonces nadie va a ver lo que está haciendo, nadie va a ver qué datos están ingresando, funciona, y la comunicación entre el robot y el central o la consola que administra, pues eso es una comunicación cifrada, que va debidamente encriptada y no hay ningún problema de seguridad. Es más un tema más de organizar la casa, de correr con unas mejores prácticas de seguridad, la solución, que llegar a necesitar otra máquina como tal. Perfecto, Pedro. Vamos a responder esta última pregunta y ya vamos a proceder con el sorteo, ¿ya? Alejandra indica, ¿qué tan complejo es el escalamiento? Supongamos que comienzo con un flujo y luego con el tiempo deseo automatizar más procesos e incluir a otras áreas del negocio. ¿Puedo realizarlos? Entonces, sí lo puedes hacer, no hay ningún problema, la solución es totalmente escalable. No lo hablamos pues porque no queríamos hacer una charla tan técnica, sino más un área donde viéramos una charla más orientada como a funcionalidades o casos que podríamos hacer. Pero si nos vamos técnicamente, la solución tiene una cola donde van a llegar los procesos que se van a escalar.
Entonces, digamos, con un solo robot yo podría atender muchos procesos de diferentes áreas. Simplemente es empezar a adaptar el proyecto, la herramienta y comenzar a funcionar. Y el robot va a poder hacer una sola tarea en paralelo. Cuando él salga de esa tarea, puede ir a la cola, tomar la siguiente tarea que está en proceso y procesarla. Si por X o Y razón de negocio necesitamos darle más prioridad a ciertas tareas que, digamos, el resultado lo necesitamos para allá, que otras tareas que pueden esperar, yo a la cola le puedo indicar la prioridad de un proceso. Desde que nace o desde que se programa le puedo dar esa prioridad del proceso. Entonces, aunque un proceso esté antes o llegue a la cola antes, como la prioridad más alta va a ejecutar primero el proceso con mayor prioridad. Entonces, si hay un sistema de colas que me permiten emplear, si se puede ampliar a otras áreas, la recomendación es esa, amplíen, ya cuando ya ganan experiencia, cuando ya hayan hecho su primer proyecto de RPA y que la gente haya ganado experiencia, ya empezar a ir unos proyectos más desafiantes, más complicados, más de áreas de negocio, ya más del área comercial y empezar a sacarle más jugo a la herramienta como tal. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Creo que no se me escapa ninguna pregunta. Si es que se me escapa alguna, entonces no se preocupen porque serán respondidas por correo electrónico. Gracias, la verdad, felicitaciones principalmente a Alexandra, Luis, Hernán y por supuesto a Ordóñez, que fue el ganador de la gift card. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia, por el tiempo y por supuesto por la puntualidad. Acá les dejo nuestras redes sociales, tanto de Saga como de Microfocus, por si desean enviarnos algún correo. También esta sección será publicada en nuestro canal de YouTube de Saga. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias.